Vamos a continuar exactamente en el punto en el cual nos despedimos en la última clase y como les prometí la vez anterior, vamos a tratar de hacer juntos un resumen cronológico de las fuentes externas que vimos del siglo IX con las fuentes bíblicas. Nosotros vimos fuentes externas, vimos una fuente asiria acerca de la batalla de Karkar y también la estela de Meishá, el rey de Moab, y todo esto pertenece a la dinastía de Omri. ¿Sí? Vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recordatorio juntos. Aquí tenemos los tiempos de la dinastía de Omri, el que fundó la dinastía. Luego vino Ahab, que según la fuente asiria que leímos, participó en la coalición contra los asirios en el año 853. ¿Sí? Es decir, que en el año 853, aquí en esta columna tenemos a los reyes asirios, Shalmaneser III, en el 853, 3 años antes de morir el rey asirio, él tuvo ese encontrón contra Ahab y contra los arameos. Esta es la columna de los arameos. ¿Sí? Les pido que traten de hacer un esfuerzo y recordar esta cronología, porque ahora vamos a pasar a darle más contenido, tanto con la Biblia como con fuentes bíblicas nuevas que vamos a agregar. Y luego otra cosa que estudiamos también es de que en el 842 aquí fueron muertos, asesinados, el rey de Israel, Jehoram, y Ocosías, el rey de Judá. Es algo que hablamos mucho cuando estudiamos la escritura de Tel Dan. Así están las cosas, así está todo esto armado. Ahora vamos a adentrarnos, vamos a abrir la Biblia para tratar de ayudarnos de la cronología de las fuentes externas para tratar de comprender la cronología interna de lo que está relatado en la Biblia. Como recordarán, yo dije que la batalla de Karkar, que fue el evento militar, tal vez el más importante de toda esta época, la Biblia guarda silencio, no dice nada de esto, pero en la Biblia sí están relatadas 3 guerras entre Ahab, el rey de Israel, y Hadad-Ezer, o Ben-Hadad, es la misma persona, el rey de Aram. O sea que los dos socios que lucharon juntos, los dos aliados que lucharon juntos contra los asirios, según la Biblia, combatieron entre ellos 3 veces. 3 veces, esto está relatado en el capítulo 20, las 2 primeras guerras en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Anótenlo y luego de la clase les aconsejo muchísimo que lo lean tranquilamente para completar. Y la tercera guerra está relatada en el capítulo 22. Nosotros no vamos a leer todos los textos, sino solamente el principio y el fin de cada guerra. Ahora, según el relato bíblico, la primera y la segunda guerra fueron ganadas por Ahab, por los israelíes. Luego hubo 3 años de paz entre los israelitas y los arameos, y luego fue la tercera guerra en la cual fue ganada por los arameos y Acab fue herido de muerte. Fue herido de muerte en la batalla de Ramot Gilad y lo trajeron malherido a la capital Samaria y ahí murió. Ahora, ¿cómo hacemos para combinar estos 3 hechos históricos, según la Biblia, con la batalla de Karkar? Según todos los estudiosos, creo que hay una unanimidad en esto. La batalla de Karkar tenemos que meterla aquí entre la Segunda Guerra y la Tercera. ¿Por qué? Porque esos son los 3 años de paz que dice la Biblia. Y el relator del libro de los Reyes eligió no contarnos que en esos 3 años los dos se unieron para combatir contra los asirios. Como en la guerra contra los asirios, en la batalla de Karkar, hubo una especie de empate, entonces al año siguiente los 2 aliados volvieron a pelear.
los arameos y los israelitas, y esta vez el rey Ahab murió. Al parecer, así debemos reconstruir, y esto nos da un pantallazo cronológico importantísimo para comprender los eventos bíblicos, porque la batalla de Karkar sucedió en el 853, de eso con una seguridad de un 100%, ya que las fechas asirias, como sabrán, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, son fechas que están fijadas astronómicamente, por eso son seguras en un 100%. Entonces lo que sucedió al parecer fue así, fueron estas dos guerras. Después la batalla de Karkar sucedió en estos 3 años y luego fue la tercera guerra. La segunda guerra fue aquí en Afec. Vamos a ubicarnos también geográficamente antes de ir a la fuente bíblica. Y la tercera guerra fue aquí en Ramot Gilad, donde Ahab fue herido de muerte y conducido a su capital Samaria, donde fue enterrado. El rey, uno de los reyes más poderosos de los 200 años de historia del reino de Israel. Ahora vamos a adentrarnos. He abierto aquí el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, donde dijimos que están relatadas las 2 primeras guerras. No vamos a leer todo el texto, les aconsejo que lo completen ustedes por sí mismos. La primera guerra está relatada al principio. Ben-Hadad, el rey de Siria, atacó a los israelíes, a los israelitas, pero al final, sí, yo voy directamente al final. Ahab lo derrotó. Ahab lo derrotó y él sí, lo derrotó en un combate, y vayamos directamente al final. Ben-Hadad, rey de Asiria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota, etcétera, etcétera. Un profeta le aconsejó a Ahab que el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. ¿Sí? No se duerma usted en los laureles, porque el año próximo lo va a atacar. Es decir, que entre la primera guerra y la segunda guerra, por supuesto que ellos no fueron aliados a pelear contra los asirios. Entonces la única ventana que nos queda para fechar la batalla de Karkar, en la cual los dos fueron aliados, es después de la segunda guerra. No queda otra, ¿sí? Después de la tercera tampoco puede ser, porque Ahab muere en la tercera. Entonces aquí comienza la segunda guerra en Afec. Vimos en el mapa dónde está Afec. La segunda guerra. Voy directamente al final. Otra vez Ahab vence la guerra. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas. Los números aquí son exagerados, son insostenibles. Y los israelitas ganaron. Entonces Ben-Hadad huye por su vida y le implora a Ahab que no lo mate. Amigos, esto es muy importante para comprender la fuente que estudiamos hace una semana. ¿Recuerdan que los 3 aliados más importantes eran 2 reyes arameos y Ahab? Y nos hicimos la pregunta si la cantidad de carros de combate que le son asignados ahí a Ahab, esa cantidad es real o no. Pongan cuidado en lo que vamos a leer ahora. Ahab gana el combate, gana la guerra. Entonces Ben-Hadad suplica por su vida, y Ben-Hadad él le propone una rendición total. Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Es decir, que Ben-Hadad se convierte en vasallo de Ahab. Un punto muy importante
para estudiar la fuente que estudiamos hace una semana. Y Acab le respondió: sobre esta base te dejaré en libertad, y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Y aquí vienen los 3 años de paz que condujeron a la guerra de Karkar cuando ellos son aliados. Si esto es cierto, en esa alianza el principal fue Ahab, porque Ben-Hadad fue vasallo de él después de ser derrotado en esta batalla. O sea, no es algo que podemos firmar, pero según este dato, Ahab, o sea, esto hace que nos inclinemos un poco a creer que la cantidad inmensa de carros de combate que se le asigna a Ahab en la batalla de Karkar puede que esté cerca de lo cierto, o sea, que no sean 2000, pero que sean, como dijimos, 1000 y pico, y no 200 como afirman algunos. Adelante. Después, ahora vamos a pasar al capítulo 22. En el 21 tratan de otra cosa, y pasemos directamente al capítulo 22. Libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, y así. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Y aquí, muy probablemente, más que muy probablemente, estoy seguro que los redactores del Libro de los Reyes tenían los datos de la batalla de Karkar y eligieron no contarlo, no relatarlo, y simplemente nos dan el dato que entre ellos dos no hubo guerra. No hubo guerra porque fueron aliados en la gran para parar al nuevo monstruo que amenazaba con devorarlos a todos los reyes de la zona. El último dato, que es muy importante también para comprender las fuentes internas, dice así: antes de ir a la tercera guerra, en la cual encuentra su muerte Ahab, en el 3er año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel. Como recordarán, el rey de Israel y el rey de Judá en esa época son cuñados, porque Josafat está casado con la hermana de Ahab. Sí, son cuñados y aliados. Entonces, el rey de Israel le pregunta: ¿no saben que Ramot Gilad nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva? Y le ofrece ir juntos a la guerra. ¿Irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. ¿Sí? La fórmula en hebreo con la cual está expresada esto es una fórmula, es una fórmula de pacto, de un pacto entre iguales, lo cual va a la guerra. Amigos, si Ahab era el soberano y estaba tan aliado, tenía un pacto de alianza con Josafat, es muy lógico lo que hablamos hace una semana, que cuando Ahab se presenta con sus 2000 o 1000 y pico de carros de combate y de 1000 combatientes, es muy probable que se haya llevado consigo, como lo dijimos antes, también al ejército de Judá y a los ejércitos de los 3 países vasallos de la Transjordania. Es una posibilidad de la cual hablamos hace una semana, y como ven aquí, al parecer, esa era la situación geopolítica en ese momento. ¿Sí? Hasta aquí hemos tratado de combinar las fuentes bíblicas y las fuentes extrabíblicas, y pongan cuidado, estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo, cuánta luz nos aportan las fuentes extrabíblicas, ¿sí? Para comprender estos textos. Entonces ahora vamos a volver a nuestra presentación. Vamos a volver aquí a nuestra presentación, y tengo que arreglar aquí a nuestra presentación. Entonces, como dijimos, al parecer así están dadas las cosas. Otra fuente extrabíblica que vamos ahora a tratar
de incrustarla, de combinarla con la fuente extra bíblica con las fuentes bíblicas, es lo que leímos en la estela de Meishá. En la estela de Meishá, que ya la estudiamos hace 2 semanas, la estoy proyectando aquí nuevamente, quiero volver a leer solamente una frase. Nosotros estudiamos juntos que dice así: Omri, el rey de Israel, oprimió a Moab durante muchos días, pues Kemosh estaba enfadado con su tierra y su hijo reinó en su lugar. El hijo que reinó en su lugar es Ahab. Y él también dijo: yo oprimiré a Moab. Y luego, nos cuenta Meishá que él se rebeló. Ahora, esto no va en línea con esto no va en línea con lo que leímos en la Biblia, porque según lo que leímos en la Biblia, Ahab fue justamente un rey poderoso que nadie se rebeló con él, y si lo vemos aquí, si nos fijamos aquí, si pasamos aquí, voy a pasar ahora al segundo libro de los Reyes. Y en el segundo libro de los Reyes, al principio dice que después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Y según la estela de Meishá, él dice que durante el reino de Acab, es decir, acá no hay coincidencia, no coinciden. Esto es algo que fue muy discutido por los estudiosos, y al parecer la manera de conciliar entre las dos fuentes es que el hijo de Omri, contra el cual se rebeló Meishá, que él no lo nombra, él no dice el nombre de Ahab, no era Ahab, sino su nieto, ¿sí? Ya que en los idiomas de esta zona, en el hebreo, en el moabita, cuando uno dice el hijo de fulano, no significa que sea su hijo biológico, sino su descendiente. Puede ser su descendiente. Los últimos reyes de Judá, a cada uno de ellos se dice que es un hijo de David. No es un hijo de David, es un descendiente de David. Entonces, al parecer, esa es la única manera de conciliar. Si de aquí saltamos, anótenlo a un lado y luego léanlo tranquilamente. Del primer capítulo voy a dar un gran salto al tercer capítulo del segundo libro de los Reyes, y aquí nos relatan que Meishá, el rey de Moab, se rebeló, ¿sí? Al morir Acab, no dice otra vez, se rebeló contra el rey de Israel. Pero esto fue ya en la época de su nieto. Y según el relato que sigue aquí, que no lo vamos a leer ahora, se los recomiendo que lo lean después, cuando Meishá se rebela, el nieto de el rey de Judá y el rey de Israel, otra vez como aliados, van a hacer la guerra y ponen sitio a la ciudad capital de Meishá para imponerle otra vez su vasallaje, ¿sí? Y al final sucede algo terrible. Meishá sacrifica a su propio hijo, a su dios, al dios Kemosh, para tratar de salvarse, algo terrible que no lo vamos a leer ahora. Ahora vamos a volver a nuestro PowerPoint. Otra vez. Y ahora vamos a volver a nuestro PowerPoint para estudiar otra fuente extrabíblica del mismo rey, del mismo Salmanasar III, del cual estudiamos la batalla de Karkar en el obelisco de Kurg. Ahora vamos a ver el obelisco negro. Amigos, el obelisco negro es uno de los monumentos artísticos más impresionantes y más hermosos que tenemos de la civilización asiria. Se encuentra hoy en día, como no es de extrañar, en el Museo Británico,
pero fue descubierto en la ciudad de Nimrud, que es la antigua Kalah, hoy en día en Irak de hoy en día, una de las capitales del imperio asirio. Está tallada en una pieza entera de alabastro negro. Fue descubierta en 1846 por el británico Layard, que se la llevó a Londres. Y como ustedes podrán ver, en la parte superior es realmente un monumento hermoso, impresionante. En la parte superior tiene grabado una especie de templo mesopotámico, que se llama zigurat, una especie de zigurat, que es un templo escalonado. Así son los templos mesopotámicos. Y luego tiene 5 franjas talladas con 5 delegaciones de vasallos que vienen a traer tributo al rey Shalmaneser III. Y debajo de cada franja está explicado, por supuesto que está todo en acadio, está explicado quiénes son, de qué lugar viene esa delegación a traer ese tributo. Y luego en la parte de abajo tiene un texto muy largo de 190 renglones, muy explicativo, pero la razón por la cual nosotros vamos a estudiar esto es porque en la segunda franja tenemos nada más ni nada menos que una delegación del reino de Israel que viene a traer tributo a el rey Shalmaneser III, y tenemos aquí grabados como si fuesen fotos de aquellos tiempos a la delegación israelita. La verdad que todas las 5 franjas son interesantísimas, no la vamos a estudiar ahora, les aconsejo muchísimo que lo hagan por su cuenta. Nosotros vamos a concentrarnos en la segunda franja, comenzando de arriba, en la cual tiene más de 2 metros de alto, y este es un solo bloque. ¿Sí? Un solo bloque. Aquí está en el Museo Británico, está al lado del obelisco blanco y el obelisco negro. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Todas estas maravillas del Museo Británico están concentradas todas en una sola sala. ¿Sí? Para los fanáticos como yo es un lugar para pasar horas. Y aquí tenemos la segunda franja, la segunda franja con el jefe de la delegación. Las demás franjas, ¿sí? Ahora, la segunda franja es de Yehú, es decir, Shalmaneser el tercero fue el rey de Asiria, tanto durante la época de Ahab, pero también cuando se termina la dinastía de Ahab y el último rey es muerto. ¿Se acuerdan? El doble asesinato. Sube Yehú, que funda la siguiente dinastía. Espero que recuerden este dato. Entonces Yehú, que según la Biblia fue el que asesinó a los 2 reyes, y según la inscripción de Dan, los arameos lo hicieron, este Yehú fue vasallo de los asirios. Él no combatió contra los asirios y le rindió tributo. Este dato no está en la Biblia. La Biblia no nos cuenta que Yehú fue vasallo y pagó tributo a los asirios. Pero aquí tenemos este dato, y es un dato fidedigno. Los asirios no hubiesen escrito esto si no hubiese sido cierto. Ellos tienden a exagerar, más que tienden, exageran en números, etcétera, pero un dato así es un dato que tenemos que agregarlo a nuestros conocimientos de la Biblia. Entonces aquí tenemos las 5 franjas. Nosotros, como dije, vamos a concentrarnos en la segunda. Luego tenemos de lugares dispares, muy, muy interesante. En la primera franja y la tercera, traen de regalo, se acostumbraban en aquella época a traer de regalo animales exóticos a los reyes de los imperios, y aquí les traen camellos bactrianos, es decir, camellos que tienen 2 jorobas. Los traen de lugares que son más adentrados en el Asia Central, donde esos animales son naturales. Los camellos bactrianos son animales que están adaptados a las temperaturas muy bajas, al contrario de los dromedarios, que son animales adaptados a los desiertos y a las temperaturas muy altas. ¿Sí? Adelante. Sí, aquí lo tenemos.
Pero yo prefiero, antes de que sigamos, yo prefiero otra vez pasar a otro sitio, a un sitio de internet que tiene unas imágenes fantásticas. Voy a dedicarle a esto solamente 5 minutos, porque encontré un sitio que tiene unas imágenes, unas fotografías. Pongan cuidado en la calidad de la escultura. Bueno, es una escultura hecha para el rey, estaba puesta en la ciudad, en una de las ciudades capitales de los asirios. Con qué cuidado, con qué estilo, con qué calidad está esto grabado, y debajo de cada franja tenemos una foto de todo el monumento. Vamos a achicarlo un poquito para que entre todo. Esta es la parte de abajo donde está el texto, que es un texto muy largo, y aquí tenemos al jefe de la delegación israelita. No sabemos si es el mismo rey Yehú. Al parecer no. Al parecer es el jefe de la delegación. A veces el mismo rey vasallo iba al frente de las delegaciones. No lo sabemos ni nunca lo sabremos, porque este acontecimiento no está relatado en la Biblia. Pero ese es el jefe. Después les voy a mostrar en el PowerPoint a esta misma toma más grande. Tenemos aquí la oportunidad de ver cómo estas personas iban vestidas, cómo se veían. ¿Sí? Estas son otras delegaciones. ¿Sí? Una de las delegaciones con los camellos bactrianos, venidos de Asia, etcétera. ¿Sí? También elefantes y monos, como era la costumbre. Un monumento increíble, un monumento increíble. Pero vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí a la presentación. Otra vez sí. Entonces aquí tenemos las 5 franjas. Ahora, el monumento tiene 4 caras, es cuadrado, es decir, que cada una de las franjas tiene 4 escenas. 4 escenas que viene a ser la delegación que va caminando así en línea, y al frente de la delegación, el jefe de la delegación que se postra delante del rey de Asiria. Así está hecho esto. Y la segunda franja es la delegación de los israelitas. Aquí tenemos al jefe de la delegación israelita postrándose delante del rey Shalmaneser III. Las 2 personas que vemos aquí son eunucos asirios, no son parte de la delegación. La delegación es acompañada por efectivos asirios que lo van conduciendo y los introducen ante el rey de Asiria. ¿Sí? Estos 2 son asirios, y este es el jefe de la delegación, y debajo de él dice Yehú, hijo de Omri. Ahora, esto puede ser que les parezca muy raro, ya que Yehú fue justamente el que destruyó a la dinastía de Omri, y según la Biblia, él fue el que lo asesinó. Pero esto no es raro, porque los asirios acostumbran a llamar a los reyes como descendientes, aunque no sean descendientes, ya que Yehú era un usurpador del fundador de la capital de ese país. Y el fundador de Samaria fue Omri, por eso es que aquí lo llaman Yehú, hijo de Omri. No es a causa de un error. Mar Humri se dice en acadio, ¿sí? Hijo de Omri. Aquí tenemos una toma impresionante del jefe de la delegación israelita. Podemos ver su vestimenta, su túnica. Aquí está girado 90 grados para que podamos ver cómo está retratada la cara del jefe de la delegación. Adelante. Y las 4 caras de la delegación, vemos aquí a los integrantes
portando los regalos que traen como tributo. Aquí vemos a 2 efectivos asirios, los 2 que están adelante son asirios y los 3 que vienen atrás son israelitas. Las vestimentas son distintas, el calzado también. Los asirios usan una especie de sandalias y los israelitas tienen una especie de zapatos con una punta elevada adelante, algo muy interesante. Aquí vemos también, esta es otra cara de la delegación israelita que llevan diferentes objetos y aquí al parecer llevan espadas, llevan armas y diferentes objetos. Adelante, esta es la otra, así se ven, van portando todo esto son parte de la delegación israelita. Los ponemos todos juntos, a los 4 obtenemos esto, ¿sí? El jefe de la delegación introducido, aquí otros 2 asirios introduciendo a estos 3, y luego estos 2 paneles con 5 personas en cada uno, que se ven, se ven el aspecto es igual de todos, es decir, portan diferentes objetos y sí se ve. En la explicación que está debajo dice así: como tributo de Jehú, o Jehú, hijo de Omri, recibí plata, oro, una vasija de oro como una fuente de oro, copas de oro, estaño, un cetro para la mano del rey y armas, al parecer se refiere a lanzas. ¿Sí? Este es el aporte de esta fuente extrabíblica, y como dije, no figura en la Biblia. Perdón. Sí. En otro fragmento de estela del mismo rey, él también lo nombra a Jehú como hijo de Omri, entre los reyes que le rinden tributo. Y ahora, amigos, vamos a seguir adelante cronológicamente y vamos a ver por lo menos 1 o 2 inscripciones de otro rey, del rey asirio Adad-nirari III, que reinó entre los años 811 y 782. Ahora en una o 2 diapositivas más vamos a ver cómo esto se conecta con la cronología de los reyes de Judá e Israel. Adad-nirari, ¿sí? Adad-nirari reinó aquí en la época de Jehoahaz o Joacaz, el rey de Israel, y el rey de Joash o Joás, rey de Israel. No confundir con el rey del mismo nombre de Judá. O sea, es decir, cuando Jehoahaz reina en Israel, entonces Joás reina en Judá, usan los mismos nombres. En Israel estamos hablando de la dinastía de Jehú. Estamos hablando de la dinastía de Jehú. Según las fuentes asirias, fue una dinastía que fue fiel a los asirios, pagó tributo. La Biblia no nos cuenta absolutamente nada de eso. La Biblia ¿sí? No nos cuenta absolutamente nada de eso. Adelante, y tenemos más grande, Adad-nirari III, amigos, reinó entre el 809 al 782, ¿sí? Con estos reyes, y él nombra a los reyes de esta época. Coincidirán conmigo la importancia tremenda que tiene esto también para confirmar la veracidad de los nombres de los reyes bíblicos. Es decir, los reyes bíblicos, los reyes de Judá y Israel que están nombrados por las fuentes asirias son los mismos nombrados en la Biblia, aunque haya datos que aquí estén y aquí no, ¿sí? Aunque no siempre concuerden y no siempre estén de acuerdo, pero los nombres son los nombres. Vamos a ver una estela descubierta en Kalach, una ciudad que ya nombramos, y que la estela esta está desaparecida, pero se conservó una impresión de papel de ella, y en esta estela, este rey Adad-nirari nos dice así. Él nos dice así, nos cuenta que él conquistó la tierra de Hati. La tierra de Hati es una denominación general a la zona de
Siria e Israel de hoy en día, tierra de Amurru con todos sus alrededores, Tiro, Sidón, la casa de Omri, Edom, Filistea, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el gran mar que está en el poniente. El gran mar que está en el poniente es el mar Mediterráneo. Los reyes asirios siempre pujaron por conquistar hasta el Mediterráneo para así unir el Golfo Pérsico con el Mediterráneo y apoderarse de todas las grandes rutas comerciales. Luego desarrollarán su gran sueño de conquistar hacia el sur y conquistar también a Egipto para así apoderarse de las rutas comerciales que unen con África y el Mar Rojo, lo cual les daría un dominio total de las redes comerciales, de las rutas comerciales de la zona, es muy importante. Entonces él nos dice que él llegó hasta el mar Mediterráneo, los subyugué y les impuse impuesto y tributo, ascendí a Aram de Damasco, puse sitio a Marí. Marí es una palabra aramea con la cual ellos designan al rey. El rey de Aram de Damasco, su ciudad real. Esto es importante. Él nos cuenta que él combatió contra los arameos. Ahora, después vamos a leer la Biblia y van a ver por qué es tan importante estudiar este dato. Él puso sitio a Damasco, su ciudad real. El resplandor del terror del dios Ashur, mi señor, lo pasmó, y él se aferró a mi pie y fue mi siervo. Recibí en su palacio de Damasco, y después nos especifica una cantidad impresionante de oro y plata y otros elementos que le da, lo cual no viene a caso. ¿Por qué esto es importante? Porque si abrimos el segundo libro de Reyes, esta vez en el capítulo 13, dice así, vamos a leer, en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá. Espero que se acuerden o tengan a mano, como yo siempre les recomiendo, la lista cronológica de los reyes. Joacás, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacás, el rey de Israel, hizo lo malo, ¿sí? Hizo lo malo en los ojos del Señor, etcétera, etcétera. Continúo en el versículo 3. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Asiria, y de su hijo Ben-Hadad. ¿Sí? Entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador. En hebreo dice aquí Moshiach. ¿Sí? Moshiach es una persona que es algo que lo libera a uno, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos, como antes. Ahora, la Biblia dice que Dios les mandó un libertador, un Moshiach, y no nos dice quién fue. Pero ahora nosotros sabemos quién fue. ¿Quién fue? El rey asirio. El rey asirio de Admiral, como lo leímos en la fuente extrabíblica anterior. El rey asirio llegó a Damasco, lo derrotó a él y lo convirtió en un vasallo y le ordenó que no ataque más a Israel, porque como vimos, los israelitas de la dinastía de Jehú eran fieles vasallos de los asirios, lo cual no nos cuenta la Biblia. Ahora, cuando un reino es vasallo de otro, el imperio debe proteger al vasallo. O sea, las obligaciones son mutuas. El vasallo paga tributos e impuestos. Es algo parecido al sistema mafioso de hoy en día. Uno le paga a la mafia, pero la mafia lo protege a uno. ¿Sí? Valga la comparación. Así se manejaba la geopolítica en tiempos antiguos también. Entonces ahora tenemos toda la imagen, toda la película completa. Con los datos que tenemos aquí, Dios le mandó un libertador, pero el relator del libro de los Reyes no nos dice quién fue. Pero ahora está muy claro, fue el rey asirio Adad-Nirari.
porque los reyes de esta dinastía fueron leales a él, y entonces él los protegió, y por eso él fue a Damasco y lo subyugó a el rey de Damasco. Es una de las estelas más hermosas que tenemos de los reyes asirios, una estela que se encontró en un lugar llamado Tel Arima, está en Irak de hoy en día y está en el Museo de Bagdad, conservada como si como si lo hubiesen hecho hace una semana, y casi intacta. Aquí abajo hay unos renglones borrados, pero fueron borrados adrede a propósito en la antigüedad. Pongan cuidado en los detalles artísticos. Podemos ver aquí al rey Adad-Nirari III. Él es el Moshiach, él es el Salvador de Israel que dice la Biblia y no lo nombra. Con una seguridad de un 100% es él. Y aquí lo tenemos con los símbolos reales, y ahora vamos a leer 2 o 3 renglones de lo que está en de lo que dice en esta estela. Él dice otra vez que se fue, que él fue contra la tierra de Hatti, doblegó a todo el mundo, impuso impuestos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a leer de acá. Y recibió tributo del rey de Aram Damasco. Él recibió también el tributo de Joash de Samaria, entre otros. Es decir, que vemos que desde Jehú, todos los reyes de su dinastía rinden tributo y envían sus impuestos a los reyes asirios. Es decir, que ahora, amigos, tenemos la imagen completa. No la imagen, tenemos las diferentes imágenes que componen la película. Y por supuesto que llegó al gran mar del poniente. Erigí la efigie de mi reino en Arubad. Arubad es una ciudad que está en el medio del mar, porque Arubad, que es una ciudad fenicia en el actual Líbano, era una isla en el mar. Vamos a leer un poco, vamos a seguir leyendo un poco más de la Biblia, del capítulo 13. Dice así, del ejército no le habían quedado a Jehoahaz más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilándolo por completo. El reino de Israel estaba en una situación malísima, terrible. Fueron salvados por Adad-Nirari, por el rey asirio. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. Y su hijo Joash lo sucedió en el trono. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque Joash siguió con la misma tradición y siguió rindiendo tributo a los reyes asirios. Ahora, amigos, vamos a pasar la clase de hoy, la próxima está toda dedicada a los reyes, a las fuentes asirias, que están todas en idioma acadio. Ahora vamos a pasar al rey Tiglat-Pileser III, uno de los reyes más poderosos y que es muy, muy, muy importantísimo estudiarlo, porque Tiglat-Pileser III es responsable de hechos dramáticos para la historia del reino de Israel. Muy dramáticos, como lo voy a especificar dentro de unos minutos. Tiglat-Pileser reinó durante estos años, ya estamos en el siglo VIII, ya salimos del siglo IX, estamos en el siglo VIII. Tiglat-Pileser reinó aquí, vamos a agrandarlo. Tiglat-Pileser reinó aquí. Durante su época sucedieron sucesos dramáticos en el reino de Israel. La dinastía de Jehú llegó a su fin aquí. Jeroboam II es el último rey de la dinastía de Jehú. Hubo una serie de revueltas y asesinatos, de revueltas palaciegas
y asesinatos en Samaria, lo cual no lo vamos a, no nos vamos a adentrar ahora, hasta que Menahem, hijo de Gadí, fue un usurpador, él tomó el poder, ¿sí? Él tomó el poder aquí y él le transfirió el trono a su hijo Pecahiau, y esta persona está nombrada en las fuentes de Tilat-Pileser. Es decir, que traten de recordar de que Tilat-Pileser, él reinó en la época en que se terminó la dinastía de Yehú y comenzó una serie de dinastías que no lograron establecerse. Dinastía, yo la llamo la dinastía de un rey medio, de un rey que su hijo ya es asesinado y el usurpador se unge a sí mismo como rey, pero su hijo ya es asesinado hasta que el reino, muy en breve, en el año 722, el reino de Israel es totalmente destrozado por los asirios. Y vamos a ver ahora qué aprendemos de las fuentes de Tilat-Pileser III, amigos. ¿Por qué dije que Tilat-Pileser es tan dramático? ¿Se acuerdan que dijimos que el reino de Israel es destruido en el año 722 antes de la era común? Ahora, en el año 733, es decir, 11 años antes, Tilat-Pileser III, este rey del cual vamos a leer las fuentes, ataca a el reino de Israel, porque este se rebeló contra él, y anexa a toda la parte norte del reino de Israel. Es decir, la mayor parte del territorio de Israel, del reino de Israel, es anexado por los asirios 11 años antes de la destrucción del reino. Toda la Galilea y toda la parte de Transjordania es anexada, arrebatada por los asirios en la campaña de Tilat-Pileser III en el año 733. Es decir, que en esos 11 años que quedan, el reino de Israel queda reducido. Ven aquí la parte que está pintada de gris claro. Es un reino muy pequeño que está solamente en la zona de Samaria. Y cometen el grave error de rebelarse otra vez contra los asirios. Error fatal. Confían en los egipcios. Entonces vienen los asirios y destrozan finalmente el reino de Israel. Pero el que destrozó y anuló y anexó la mayor parte del reino de Israel fue Tilat-Pileser III, 11 años antes de la destrucción total. Es muy importante recordarlo. Por lo general no se estudian las cosas así, pero así, esa es la realidad, así debemos estudiarla. Toda esta zona fue anexada en la campaña del 733 y anexada al imperio asirio, es decir, que fueron establecidas como provincias del imperio asirio. Ahora, vamos a ver un poco las escrituras de este rey Tilat-Pileser III. En el año 738, él nos dice que Menahem de Samaria le rindió tributo, o sea que este usurpador llamado Menahem, él siguió siendo fiel, restauró el vasallaje y le rindió tributo. En otra estela, la estela llamada la estela de Irán, pero que está hoy en día en el Museo de Israel aquí en Jerusalén, también imperdible, una joya. Son 3 partes que uno de los investigadores más geniales que hemos tenido aquí, el profesor Jaime Tadmor, que en paz descanse, estando las 3 partes en diferentes colecciones, él dijo esas 3 partes fueron partes de un monumento original. Y se trajeron las 3 piezas y vieron que la ruptura encajaba exactamente. Tuvo razón. Genio total. Y en esta parte que está aquí, en la parte de arriba, en el 5º renglón de la parte del costado derecho, él nombra ahí a reyes que le rindieron tributo y entre ellos lo nombra otra vez a Menahem de Samaria.
Es decir, que Menahem rendía tributo y siguió siendo fiel a los asirios. En otra, en, en otra inscripción, y nosotros leemos, de estas inscripciones yo tomo solamente las partes de las cuales nos aportan datos a nuestros estudios. Por supuesto, no podemos leer todo. Él nos cuenta que el reino de Judá también rindió tributo. Vio a Ahaz, ¿sí? O como se llama en la Biblia, Ahaz, también le envió tributo, es decir, que los dos reinos le rendían tributo. Ahora vamos a leer un poco la Biblia. Una aclaración. Tilat-Pileser III está nombrado en la Biblia, pero con dos nombres diferentes. Se lo llama Pul y se lo llama Tilat-Pileser. Se trata de la misma persona. Y los dos nombres son ciertos, porque uno es el nombre que él tenía como rey de Asiria, Tilat-Pileser, y Pul es el nombre que tenía como rey de Babilonia. Él se hizo coronar como rey de Babilonia también y adoptó el nombre de Pul. Es la misma persona. Los dos nombres figuran también en las fuentes mesopotámicas. Cuando ustedes lean los capítulos desde el 15 al 17 en el segundo libro de Reyes, pongan atención de que cuando dice Pul y cuando dice Tilat-Pileser se trata de la misma persona. Ahora que aclaramos eso, vamos a leer. Leemos así. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadí, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años. Leemos, no me salteo hasta el 19, dice así: Pul, rey de Asiria, invadió el país y Menahem le entregó a Pul 1000 talentos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas, etcétera, etcétera. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Resulta que, según lo que nos dice aquí, no fue siempre leal. El rey de Asiria vino y él le dio tributo para que se aleje. Pero tuvo intenciones de rebelarse contra los asirios. Sigamos adelante. Esto fue en el capítulo 15. Sigamos en otra parte del capítulo 15. Dice así. ¿Sí? En el año 39 del reinado de Azarías, Menahem, hijo de Gadí, ascendió al trono, reinó 10 años. Esto aparece 2 veces. Y dice así: en el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años. En tiempos de Pekaj, yo continúo en el versículo 29, Tilat-Pileser, es el mismo rey de Asiria, invadió el país y conquistó, y acá nos nombra todos estos lugares que fueron anexados por los asirios, que como le mostré en el mapa, es la mayor parte del reino. ¿Qué pasó? Pekaj ben Ramaliau se rebeló contra el hijo de Menahem, lo asesinó. Entonces, los asirios vinieron a vengar o a proteger a su súbdito y castigaron al reino de Israel, anexando la mayoría del reino. ¿Sí? Todo el Galaad es la parte de Cisjordania, toda la Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí, y además deportó a los habitantes a Asiria. Los asirios, amigos, acostumbraban a hacer deportaciones cuando castigaban a los que se sublevaban. Y las deportaciones eran bidireccionales, es decir, en 2 direcciones. Lo hacían para impedir nuevas rebeliones y les daba resultado. Cuando un país se rebelaba, deportaban a la población, no a toda la población, deportaban a los dirigentes, a las capas más, y dejaban a los estratos más pobres, que eran la mayoría del pueblo. Los deportaban y traían deportados de otro lugar lejano y los ponían ahí.
¿Por qué hacían esto? Ellos estudiaron de que estos deportados, que se asientan en un nuevo lugar, les lleva varias generaciones hasta que piensan en rebelarse otra vez. Lleva varias generaciones hasta que salen de ese estrés y se acostumbran y se rebelan otra vez. Y esto sucedió 11 años antes de la destrucción del reino de Israel. No es que fue de un solo golpe, como muchas veces erróneamente se enseña. Entonces, Oseas, hijo, ahora tenemos otro dato importantísimo también. Entonces, Tilat-Pileser vino, lo castiga contra Pekaj, se anexa la mayoría del territorio y deporta a parte de la gente. Entonces, Osea, como dice en hebreo, o Oseas en español, hijo de Elá, conspiró contra Pekaj, hijo de Remalías, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotam lo mató y usurpó el trono. Aquí hay una discrepancia entre la Biblia y las fuentes asirias, que no es una total discrepancia. Puede ser que otra vez, como hicimos cuando estudiamos la estela de Teldán, puede ser que las cosas se acomoden. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Pekaj, hijo de Remaliao, se rebela, vienen los asirios, lo castigan, anexan la mayoría del territorio. Entonces, este señor Oseas aprovecha, se rebela, lo mata a él y se coloca como rey. Oseas es el último rey del reino de Israel. Él es el último. Aquí dice que él se rebela, pero los asirios nos cuentan, ahora vamos a leerlos, que ellos lo colocaron. ¿Sí? Ahora no es una discrepancia total. Puede ser que él se rebeló con el asentimiento de los asirios y con la advertencia de que él ahora reina sobre un reino muy pequeño. Ya no es el reino de Israel de la época de Ahab con ese gran ejército, no. Es un reino de Israel pequeño, empobrecido, porque se llevaron todas las reservas de oro y de plata. Pequeño, debilitado y empobrecido. Entonces, según los asirios, ellos lo colocan y con la advertencia. Voy a adelantar el futuro. Oseas comete el tremendo error, el fatal error, y se rebela contra los asirios. Eso es algo que el imperio asirio no pueden perdonar. Cuando ellos colocan o dan el asentimiento para un nuevo rey, y ese rey que ellos lo colocaron se rebela, es algo para ellos imperdonable. No se puede llegar a acuerdos como llegaron, por ejemplo, con Menahem. No, y así fue como el reino de Israel fue destruido. Y todo eso lo sabemos gracias a la combinación de las fuentes extrabíblicas con la Biblia. Si tuviésemos solamente una de ellas, tendríamos solamente parte de la película. Y ahora, gracias a la combinación y gracias al estudio combinado multidisciplinario, como lo estamos haciendo aquí, podemos reconstruir, yo creo fehacientemente, no con un lujo de detalles, pero con muchos detalles, cómo se dio este proceso que llevó al final a este reino de Israel del Norte que vivió unos 200 años. Ahora que vimos la Biblia, vamos a ver vamos a ver las escrituras de Tilat-Pileser III. Perdón, vamos a ver primero otra fuente bíblica en el capítulo 16, después vamos a adentrarnos en las fuentes asirias. En el capítulo 16 dice así: Retzin, el rey de Siria, es el reino de Siria de esa época, y Pekaj, hijo de Remalías. Lo que vamos a leer ahora, amigos, les pido, puede ser que ustedes estén un poco cansados, pero les pido que pongan los 5 sentidos, porque ahora vamos a completar todo el mosaico. Espero. Dice así: Retzin, el rey de Asiria, y Pekaj, el hijo de Remalías, rey de Israel,
marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Resulta de que este Pekaj se unió al rey de Israel y los dos juntos fueron a guerrear contra el rey de Judá. Pero ustedes recordarán que el reino de Judá durante esta época fueron bastante fieles a los asirios. Por aquel tiempo, Retzin, rey de Siria, había conquistado la ciudad de Eilat, desalojando a los de Judá que vivían allí, ¿sí? Etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Entonces, amigos, sucedió lo siguiente. Acaz, el rey de Judá, envió mensajeros a Tilat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, lo cual es cierto, nosotros vimos documentos, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de Asiria como regalo. Enviaron toda la plata y el oro que había en Jerusalén a Tilat-Pileser para que venga. Y así fue que él vino, es decir, que si lo miramos, si nos alejamos un poco y lo vemos desde un ángulo un poco apartado, lo que sucedió aquí fue que Tilat-Pileser, cuando vino y se arrebató y se llevó la mayor parte del territorio del reino de Israel, lo hizo por invitación y por pedido del reino de Judá, porque el reino de Judá estaba acosado por el reino de Israel. Es decir, que es una consecuencia de una lucha entre reinos hermanos, y la consecuencia fue terrible. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Esto es exactamente lo que nos cuenta Tilat-Pileser, que él fue contra Damasco, ¿sí? Y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Retzin. Él expulsó también a parte de la población de Damasco. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tilat-Pileser, rey de Asiria. El rey de Judá viajó hasta Damasco para agradecerle a Tilat-Pileser que lo salvó. Y Tilat-Pileser con su ejército, y esto va junto con lo que él cuenta, ¿sí? Él derrotó tanto a los arameos como al rey de Israel. Así nos cuenta, y vemos aquí parte de las inscripciones de Tilat-Pileser. Otra vez están tomados aquí solamente algunas frases que nos aportan datos que nos interesan a nosotros. Él dice que él fue contra la casa de Omri, conquistó sus pertenencias, etcétera, etcétera. A la tierra de la casa de Omri, dice, todos sus hombres conduje a Shur, ¿sí? Y aquí dice a su rey Pekaj, dice por supuesto que lo mató, la parte de esta falta, y luego dice a Osea, como rey está completado, pero es la única manera de completar la frase, puse sobre ellos. Él dice que él puso al rey Osea sobre ellos. Según la Biblia, Osea, como lo leímos, se levantó solo y él asesinó al rey anterior, lo asesinó a Pekaj. Y el rey asirio dice que él hizo. Es algo parecido a lo que vimos con la estela de Dan. Es algo muy parecido, ¿sí? Un rey que dice yo maté, no quiere decir que no necesariamente quiere decir que él lo mató, puede estar diciendo que sus socios, sus vasallos lo hizo y no es considerado una falsedad. Adelante. Y se hicieron las deportaciones, al final, en esta época, los asirios poco van anexando a los reinos arameos de Siria de hoy en día y también al reino de Israel. Ahora, amigos, vamos a pasar a ver inscripciones del rey Sargón II. Es el último rey que vamos a ver hoy. El rey Sargón II, uno de los reyes más poderosos
que tuvo el imperio asirio, no el más poderoso, pero uno de los más poderosos, y él fue el que destruyó finalmente a la ciudad de Samaria en el 722. 11 años después de que en el 733 Tiglat-Pileser conquistara la mayor parte del territorio, él asumió en el 721, hasta el 705. Este es un bajo relieve también, es un bajo relieve que está hoy en día expuesto en Irak. También un espectáculo de detallismo en cuanto a la escultura, increíble, hasta los detalles de la palma de la mano del rey de Asiria podemos ver aquí. Es como una foto tomada de la época bíblica. Entonces aquí lo tenemos a Sargón. Ahora, según la Biblia, como vamos a leer ahora, la ciudad de Samaria, este es Oseas, dijimos, es el último rey. ¿Se acuerdan? Oseas es el último rey. Está nombrado, según Tiglat-Pileser, él fue el que lo nombró, y según la Biblia, él fue el que asesinó a Pekaj, el rey anterior. Y ahora nosotros nos saltamos a Sargón. Ahora, según la Biblia, el rey Shalmaneser V fue el que puso sitio a Osea, porque Osea cometió el tremendo, hasta diría el estúpido error de rebelarse contra los asirios, con la debilidad que tenía. Según la Biblia, Shalmaneser V fue el que puso sitio, pero el sitio a la ciudad de Samaria resistió 3 años. Es muchísimo. 3 años resistió el sitio. Y Shalmaneser murió en el medio del sitio en el 722, que es el año en que cayó Samaria. Por eso el que comenzó el sitio final de la ciudad de Samaria fue Shalmaneser, y el que lo culminó fue su hijo, porque en el medio se murió un rey y lo sucedió otro. Por eso Sargón, él se adjudica, en sus inscripciones, él se adjudica la destrucción del reino de Israel y la ciudad de Samaria. ¿Sí? Pero la Biblia según la Biblia, el que comenzó el sitio fue Shalmaneser. Ahora lo vamos a ver. Este Sargón está nombrado en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 20. Vamos a ver primero qué es lo que dice él en sus inscripciones. Él dice así: desde el año de mi coronamiento, de su ascensión al reino, hasta mi año 15, derroté, nombra aquí todo, puse sitio y conquisté a Samaria, dice él. Aquí nos da un dato, nos proporciona datos de cómo fue la conquista de Samaria. Son datos adicionales a lo que tenemos en el libro de los Reyes. 27.290 personas dentro de ella tomé como botín. Es una cifra exagerada. Es imposible que haya tantas personas en la ciudad sitiada. No sé, puede ser que nos equivoquemos, pero parece muy inflado esto. 50 carros de combate dentro de ella incorporé, y al resto inculqué obediencia. Denominé a mis eunucos sobre ellos y el impuesto del rey anterior, etcétera, etcétera. Y después nos cuenta todas las demás cosas que dice. Denominé a mis eunucos sobre ellos, quiere decir que convirtió a Samaria en una provincia del reino del imperio asirio. Dejó de existir el reino de Israel y Samaria fue convertida en una provincia del reino, y también, por supuesto, que también expulsó a parte de la población. En otra fuente dice así: los de Samaria complotaron con el rey, etcétera, para no servirme. Se refiere al rey Osea, y no pagar tributo, y salieron a combate con la fuerza de los dioses, mis señores. Luché contra ellos. 27.280 hombres, un número un poco diferente, junto con sus carros de combate y sus dioses de su confianza. Él dice que él sacó de Samaria a dioses. Es decir, que en su última época adoraban también a dioses extranjeros, aparte del Dios de Israel, según lo que dice aquí.
conté entre mi botín e incorporé de ellos 200 carros de combate a la fuerza real y el resto dejé en la tierra de Asur. Nuevamente poblé a Samaria más de lo que era antes y traje a ella gente de los países que conquisté. Esto concuerda con la Biblia. Según la Biblia, él expulsó a gente de Samaria y trajo gente expulsada de otros lados. Es la política que acostumbraron los asirios y en esto concuerda la Biblia con esta fuente de Sargón. A mi eunuco designé como pejá sobre ellos y los conté con la gente de Ashur. Es una fórmula para decir que ahora ellos son ciudadanos del imperio de Asiria. No existe más el reino de Israel. Adelante. Este es el mapa de las expulsiones. Hacia Babilonia, en los dos sentidos. Vamos a ver cuál es la versión de la Biblia. En el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes dice así: en el año 12º del reinado de Acaz de Cetera, reinó Oseas. Shalmanasar, rey de Asiria. ¿Se acuerdan que ese es el rey, el padre de Sargón, que inició el sitio? Atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Craso error. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del rey de Oseas, el rey de Asiria, ahora, aquí dice el rey de Asiria sin decir el nombre, es Sargón, porque en el interín muere Salmanasar y lo sucede el rey Sargón. Esto lo sabemos gracias a la fuente asiria. El rey de Asiria, Sargón, podríamos agregar aquí, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Cosán, al lado del río Jabor y en las ciudades de los medos. Cuán grande, amigos, estoy seguro que coinciden conmigo, es el aporte de las fuentes extrabíblicas para esclarecer todos estos eventos que son hitos en la historia del pueblo de Israel. La destrucción del reino del norte, a partir de este momento, queda solamente el rey del sur. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, etcétera, etcétera. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Esto coincide con lo que vimos en las fuentes asirias. Hay otras inscripciones de Sargón, que dicen más o menos lo mismo, y nosotros no la vamos a leer porque no aportan más datos, ¿sí? No aportan más datos, sino que cambian los números del botín, son un poco diferentes, pero no. Otro dato que sí aporta y que es importante es de que los egipcios realmente vinieron en ayuda de Oseas, pero no mandaron al ejército imperial egipcio, mandaron una fuerza muy pequeña y Sargón los derrotó. Hubo una batalla en la franja de Gaza de hoy en día, en la zona de Rafiah, que está en la franja de Gaza hoy en día. Hubo una batalla del ejército imperial asirio contra esa fuerza egipcia, pero los egipcios no mandaron las fuerzas como se comprometieron, no le dieron el apoyo a Oseas que le prometieron. Entonces, ese fue el triste final del reino de Israel. Muchas gracias.